Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo, 8 de la noche con 3 minutos. Soy Ernesto Rivera. Uno de los oficios más fascinantes y a la vez de mayor riesgo en el mundo es el de los periodistas gráficos. Fotografiar una historia en directo mientras ocurre, en condiciones totalmente inesperadas e imprevisibles, no solo es difícil, sino que también muchas veces es peligroso. Dentro de los fotógrafos de prensa hay además una raza especializada en fotografía de guerra y de conflictos. Uno de los padres, de los pioneros de la fotografía de guerra fue el estadounidense Matthew Brady, quien en 1865, escuche bien, 1865, con un precarísimo equipo, llegó a fotografiar la guerra civil de Estados Unidos. Más para acá, el genial Robert Capa, uno de mis héroes personales, fotografió el desembarco de los aliados en las playas de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial y murió, cámara en mano, años después, en los campos de Indochina, cuando pisó una mina. Esta noche voy a conversar con uno de estos fotógrafos de prensa que lleva 30 años cubriendo noticias y que le tocó fotografiar buena parte de las guerras en Centroamérica, los huracanes, incluso el estallido de volcanes. Se llama Ezequiel Becerra. Buenas noches, Ezequiel. Bienvenido a Costa Rica Noticias. Hola Ernesto, buenas noches, muchas gracias. Ezequiel, además te felicito y a través tuyo a todos los fotógrafos, porque hoy es el Día del Fotógrafo. No lo planeé así, pero así cuadró. Di la verdad, di la verdad. No estaba planeado. Yo te presento a Ezequiel como fotoperiodista porque es una de tus facetas, pero vos en realidad sos videasta, fotógrafo de modas, fotógrafo comercial y también de publi. ¿Cuándo comenzaste a trabajar con agencias de noticias como la Associated Press o la agencia francesa de noticias, la AFP? ¿Cómo empezaste? En realidad fíjate que tengo que ser honesto y fue más que todo como por casualidad. Yo lo que quería era, a través de la fotografía o a través del arte, en ese momento yo lo que había salido era egresado del Castella, yo quería estudiar cine. Pero en esos tiempos era muy difícil el poder estudiar o obtener una beca y yo lo que quería irme a estudiar al extranjero. Entonces decidí empezar a trabajar en fotografía para pagarme el pasaje, para poder llegar a algún país y poder empezar a estudiar. Tuve la suerte de que me fue muy bien, muy rápidamente trabajando en fotografía, y dichosamente, porque luego me di cuenta que me gusta más la fotografía que la parte de la cinematografía, que era lo que yo quería estudiar, porque ser camarógrafo de cine es muy diferente a, digamos, a ser un fotógrafo. Siento que en cierta manera es más sencillo una imagen en movimiento, poder contar una historia que resumirlo en una sola imagen, ¿verdad? Hay que tener mucha intuición, tener muy agudo el ojo, ¿verdad? Eso lo disfruto más. A pesar de que con las nuevas tecnologías ahora me ha tocado hacer video, que también me encanta. Me resistí mucho al principio, he de confesarlo. Pero vieras que ahora me gusta mucho, lo disfruto montones. Y tuve la suerte que siempre empecé a trabajar en agencias. Empecé trabajando en AP, en Associated Press. Mentira, empecé en AFP, luego Associated Press y luego volví a AFP. Y hasta la fecha trabajo con la agencia francesa de prensa, que es la AFP. Ezequiel, usualmente los fotógrafos profesionales hacen un trabajo muy meticuloso. Miden la luz, la distancia, el diafragma, la composición. Pero los fotoperiodistas tienen que hacer todo eso de una manera espontánea. ¿Cómo se hace buena fotografía de alta calidad en medio de la adrenalina de la calle, muchas veces en situaciones de riesgo, con la policía, con ruido, con humo, con bombas lacrimógenas? ¿Cómo es esa dinámica de tanta adrenalina? Sí, vieras que la parte, digamos, de como la caja de herramientas, que toda esa parte técnica que tú dices, que mencionas,
hay que tenerla casi que interiorizada, se trabaja casi que como por default, ¿verdad? Generalmente a mí, yo lo que pasa es que, por ejemplo, siempre soy muy perfeccionista, entonces siempre me dediqué mucho a la técnica, ¿verdad? Entonces, como yo también empecé en película, cuando llegaba a ciertos lugares, es muy rápido, ¿verdad? Como tú dices, entonces no se puede uno dar el lujo de fallar por un problema técnico, porque es algo técnico. Tienes que tenerlo solucionado si eres un profesional, ¿verdad? Y entonces yo eso no me lo permití casi que nunca. Siempre era muy meticuloso con toda esa parte, digamos, de la técnica. Lo soy hasta el día de hoy porque se va innovando día con día, vienen saliendo nuevas cosas, nuevas tecnologías, que es súper interesante. Y en la parte, digamos, conceptual, yo creo que eso es muy intuitivo. En fotoperiodismo es sumamente intuitivo. Si tú no intuyes lo que va a pasar, no tomaste la fotografía, ¿verdad? Y es una parte muy importante también que es la sensibilidad. Y desgraciadamente la sensibilidad a eso se trae, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa también? Que, por ejemplo, a mí lo que me ha resultado siempre es que yo nunca he querido como hacer buenas fotos. Para mí la fotografía ha sido como un mecanismo, primero de denuncia, ¿verdad? De gritar, de mostrar lo que no me parece que está bien, ¿verdad? En una sociedad, para crear conciencia, para poder ser un sujeto de transformador de cambio en la sociedad. Entonces yo creo que cuando uno tiene esos valores claros, las otras cosas se van dando. Eh, yo generalmente, como te digo, la técnica la tengo resuelta, es muy difícil que algo falle, si no lo estudio antes, trato de prepararme. Cuando uno está en el lugar, pues sí, yo creo que cuando hay situaciones que son más importantes que la técnica, que es como retratar o poder denunciar algo que a uno no le gusta, eso es mucho más importante y eso te compromete a hacer un buen trabajo y estar, como dices tú, con la sensibilidad a un altísimo nivel. Eh, Ahí Sobre todo en entra, conflictos armados. ahí entra un poco este concepto del fotoperiodista, digamos. No es un fotógrafo simplemente, es un fotoperiodista, está trabajando una historia periodística a través de las imágenes. Te propongo que veamos parte de tu Ujú. trabajo y me vas contando el contexto y la historia detrás de estas fotos. Arranquemos con una serie sobre la invasión a Panamá que hizo Estados Unidos en 1990. La primera pregunta, mientras se van proyectando las imágenes, es ¿cómo lograste entrar a Panamá? Porque las fronteras estaban cerradas, había una invasión armada, Estados Unidos estaba invadiendo el país. Si vamos proyectando alguna de estas imágenes. Sí, bueno, lo primero es de que, como tú dices, estaba cerrado. Yo trato de entrar por la frontera terrestre y los grupos de seguridad paramilitares del gobierno panameño, lo que estaban era impidiendo el acceso a la prensa. Entonces habían matado a unos camarógrafos y un equipo de video de NBC, de una cadena norteamericana. Entonces tuvimos como que esa opción no era viable, además era muy riesgoso porque había que meterse por la montaña y demás. Había mucho descontrol. Entonces yo vuelvo a San José y aquí en San José lo que se estaba haciendo era como un grupo de periodistas a nivel mundial que querían ingresar. Entonces el Pentágono lo que hizo fue que mandó un avión vacío desde Miami a recoger a todos los periodistas que estábamos en la misma situación mía, o sea, de canales de televisión, de agencias, eh, y volamos a la base militar de Howard, que está en Panamá, y de ahí en la base militar ya cada uno salió a tomar las fotografías o a dedicarse para su medio. Pero fue con la aprobación directa del gobierno norteamericano, ¿verdad? Claro, esta fotografía, por ejemplo, que estamos viendo, ¿recordás el contexto? Sí, esto es en una de las casas de Noriega, porque claro, cuando viene la invasión y Noriega se refugia, pasan varios días en donde no se sabe dónde está y todo el mundo lo que hace es andarlo buscando. Entonces esto es como una cacería de brujas, ¿verdad? Todo el mundo corre para un lado, te dan una noticia, sales corriendo para el otro, porque todo el mundo quería la primicia, obviamente, del momento en que lo detuvieran, ¿verdad? Entonces esta es una de las casas donde nosotros llegamos porque él tenía varias casas en el centro de Panamá, que tiene afuera estos mosaicos con
con el nombre de él, y a mí me llamó mucho la atención, fíjate, cuando llegamos a esta casa, porque en una de las cajas de seguridad habían $3 millones en efectivo, y había un lujo increíble al interior de la casa, pero exorbitante en todo lado, una opulencia terrible, ¿verdad? Y a mí me llamó mucho la atención que además era una de tantas casas que él tenía, no todas. Inclusive me acuerdo de que en la biblioteca él tenía una colección de peluches que todos estaban vestidos de fatiga militar. Y en algunos sectores de la casa, en las esquinas sobre todo, había esta santería, ¿verdad? Entonces había muchas cosas muy, muy extrañas, como muy surrealistas. De repente en el escritorio que él tenía, me acuerdo que había una imagen, una estatua pequeña de Mussolini, a la par de Lenin y de otros más, y yo decía, qué locura, ¿verdad? Recordémosle a la gente que Noriega era el presidente de Panamá, entró en conflicto, un hombre que tenía una vida muy controvertida, por momentos ligado al tráfico de drogas, por momentos ligado al espionaje con la CIA, un hombre que trabajaba para ambos bandos y que finalmente rompió todos sus vínculos, y el gobierno de Estados Unidos, en una muy, muy, muy polémica y criticada decisión, invadió el Estado soberano de Panamá, causando además una matazón. Murieron muchas personas en esa aventura militar de Estados Unidos. Devolvámonos un momento a la foto anterior, en donde estaban esa. Contame un poco el contexto de esta foto. Cuando la vi me sorprendió mucho. Esa persona no está muerta, está viva. Sí, esas personas están vivas. Lo que pasa es que yo estaba en la oficina. Cuando uno trabaja en coberturas grandes, es muy hay que organizarse muy bien. Entonces, se hace una reunión, digamos, con todos los fotógrafos la noche anterior a salir al otro día, en donde se dan las directrices de qué es lo que va a cubrir cada uno, ¿verdad? Para no tener material repetido y para cubrir la mayoría de ángulos posibles. Al otro día en la mañana se sale muy temprano. Generalmente uno tiene que estar en la calle antes de que amanezca, entonces por general uno está a 5 de la mañana en la calle, y como antes no habían estos sistemas que hay ahora para transmitir de computadoras y demás, era muy importante, digamos, llegar muy temprano a la oficina con el primer material que uno tuviera. Entonces generalmente uno llegaba a 8 o 9 de la mañana a la oficina para empezar a revelar los rollos, para poder hacer las fotos, transmitir. Y yo estaba transmitiendo, estábamos revelando con el editor mi material, y nos entra una llamada de que hay una balacera muy cerca de la oficina. Empezamos a ver para avisar quién era el fotógrafo que podía llegar primero, porque uno se moviliza en motocicleta. Y el editor nos dice, no, me dice, los que más cerca estamos somos nosotros, vámonos corriendo. Entonces nos fuimos, llegamos a esta parte de la ciudad, que es un barrio en realidad. Estaba todavía ahí el conflicto, estaba el fuego cruzado, y esto es cuando a estas personas que eran de una casa de seguridad, las sacan de la casa de seguridad y las empiezan a registrar en la calle. Ahí es que estoy yo en la foto, en el recuadro, pero al fondo se ve una persona a la par de los Homer. Ese es mi editor de foto, él se quedó allá lejos, y yo estaba en primer plano. Y la historia de la foto es, más allá de la lectura que la fotografía de por sí tiene, ¿verdad? A nivel, digamos, de información de lo que sucede, mi editor me regañó porque me dijo que me había expuesto mucho, ¿verdad? Y entonces me mandó a la calle. Me dice, ¿qué? Yo me voy a quedar aquí revelándote, ándate tú a la calle, y cuando vuelvas vamos a hablar muy seriamente. Bueno, ¿Verdad? ahí entra esto que hablábamos antes de el fotoperiodista cubriendo conflictos. Tiene una exposición al peligro altísimo. Son muchos fotógrafos de prensa los que han muerto en conflictos armados. Sí, bueno, y no solamente los que han muerto, sino que, digamos, en agencias de prensa internacional es donde está el más alto índice, primero, de divorcios, porque se trabaja con mucho estrés, no hay horarios y uno se puede ir a una cobertura. Yo estuve en la invasión a Panamá mes y medio. Generalmente en Centroamérica las coberturas eran coberturas de un mes y medio, de 15 días.
se viajaba mucho porque había muchas cosas, estaban sucediendo muchas cosas, estaban los campamentos de la Contra, estaba la guerra en Salvador, invasión a Panamá, pero había maremotos, terremotos, las primeras cumbres de presidentes. Entonces, es como te repito, en las agencias, sobre todo de prensa internacional, es donde está el mayor alto índice de divorcios y después de suicidios. Y el suicidio es porque hay que manejar una cuota de estrés muy, muy grande, ¿verdad? No solamente por lo que se cubre en el conflicto de momento, que eso también es muy estresante. A veces uno trabaja un día, 2 días seguidos sin parar, comiendo de a poquitos, durmiendo de a poquitos. No es como en las películas, que es como una cuestión muy idílica, ¿verdad? De la No, profesión. Eso no. no es así en la La, realidad. la- la guerra, la guerra no es idílica en ninguna de sus facetas. La guerra es un hecho atroz en donde un grupo mata a otro grupo, lo mata, no hace que lo mata como en las películas, lo mata. Y si hay un fotógrafo en el medio, probablemente no haya ningún escrúpulo en dispararle también. Sí, además de que, digamos, no es como en las películas, o sea, cuando uno está en un conflicto armado, generalmente uno no ve de quién le está disparando a uno, todo el mundo está parapetado. Uno lo que oye son los disparos y si tú sientes que te están pasando en el oído como mosquitos, es que te están pasando cerca. O si sentís en el zacate como que te están pasando como lagartijas, es desde que te están pasando entre medio de los pies o de que te pegan en el cemento, pero generalmente uno no ve, cuesta mucho, digamos, poder ver de dónde vienen las balas, aunque uno vea, digamos, a los militares, cuando son conflictos armados en ciudad, que uno está muy cerca, pero es muy difícil. Y como dices tú, es que uno está en medio de un fuego cruzado y las balas no hacen un paréntesis o dan la vuelta porque sea un fotógrafo o un periodista el que esté ahí. En el fuego cruzado vamos todos en la tira. Pasemos ahora a una serie que hiciste también durante la guerra en El Salvador. ¿De qué año son estas imágenes? ¿Estabas ahí trabajando para AP o para FP? Ya en ese momento yo estaba trabajando, yo comencé como fotógrafo para Costa Rica del AP, luego como fotógrafo para Centroamérica de AP, y aquí ya yo estaba trabajando para la France Press y yo ya era digamos, el editor para fotografía de Centroamérica y el jefe de fotografía para Centroamérica. Eso es en El Contanos un Salvador. poco, contanos un poco esta foto. Vamos a tirarla a full y un poco la historia. Es una foto muy dura. Sí, yo traté de no mandarte material muy duro, ¿verdad? Muy fuerte, pero por ejemplo esto es en Guazapa, que es uno de los poblados donde más enfrentamientos había en la época de la guerra civil en Salvador. Esta es una niña que llegó, estaba en su casa, ella estaba durmiendo en esa cama y las esquilas que cayeron en la pared del otro lado fueron las que la mataron a ella. Si tú ves todos esos puntitos rojos que hay ahí en el cuerpo de ella son las esquilas donde ella murió y bueno, lo que están alrededor son miembros del ejército y de los grupos de salvamento, que son los que están vestidos ahí de amarillo. Y el resto son los familiares también. Sí, ahí lo que en esta serie lo que vemos es precisamente eso, el horror de la guerra. En este caso, la foto esta que estamos viendo, contanos A un mí lo poco que de qué pasa va. es que siempre hay un tema que me supera un poco hasta el día de hoy y es la niñez, ¿verdad? Porque de repente cuando tú estás en una etapa madura puedes decidir o discernir si quieres o no ser parte de algo, ¿verdad? Pero los niños no tienen ese discernimiento, ellos están involucrados en el medio de conflictos, de situaciones muy terribles. Entonces a mí eso siempre me ha golpeado muy duro. Esto, por ejemplo, es un guerrillero salvadoreño que había estado en combate durante muchos años y no conocía a sus nietas, que son estas dos chiquitas que está aquí. Entonces, en una de las poblados donde él llegó, le avisaron a la familia se movilizó y le llevaron a sus nietas para que él las pudiera conocer. Impresionante las historias humanas detrás de las escenas de guerra. Esta foto me impresionó, Sí. el collar de balas. ¿Quién es este personaje, este señor? Mira, si vos lo ves fríamente, sin saber la historia, puede ser un mercenario, ¿verdad? En cualquier parte del mundo. Porque tiene esa imagen, tiene esa frialdad en la mirada de los ojos, la actitud como la que él está fumando, ese collar de balas que tú dices, con la ametralladora colgada, él no la tiene apoyada, la tiene colgada, siempre la mantuvo colgada, pesa mucho.
Y a mí es una foto que me llama mucho la atención porque si te fijas, en el centro él tiene un peine y una vasijita, que es un amuleto. Entonces el tipo está preocupado de su vanidad en ese conflicto armado y a pesar tiene también un amuleto para la suerte. Entonces son cosas que son realmente, como te digo, a veces uno está ahí y uno dice, esto es surrealista, totalmente En difícil de dónde leer. se tomó esta foto? Eso es en Salvador, también, la guerra en Salvador. En la guerra de El Salvador. ¿Era parte de qué bando era él del conflicto? Si es que Era de la guerrilla salvadoreña, de la guerrilla, sí. avancemos con las fotos. Pero te digo que, por ejemplo, yo que he estado en varios conflictos armados, yo creí que Rambo era un personaje de la televisión y te digo que no, o sea, los Rambos existen. Yo los Lamentablemente. vi, lamentablemente existen. Y son peores que lo que se ve en la televisión, ¿verdad? Esta foto me llamó mucho la atención porque tiene una ternura, además, muy desgarradora por los personajes. ¿Quiénes son estos niños? Estos son unos chicos, unos niños guerrilleros del frente del END. En Salvador estaba, digamos, la guerrilla tenía varios frentes, estaba el ND, estaban las LP28, estaba el FMLN, y eso si tú te fijas es lo que tú dices, ¿verdad? Lo que conversábamos, son prácticamente niños, adolescentes, con unas miradas, uno no sabe si es de tristeza, de impotencia, pero tan acostumbrados a la guerra que imagínate que está jugando con un fusil en sus dientes, con Sí, el cañón del fusil en sus dientes, como si fuera un fusil de plástico. como que si fuera un juguete, Es con una inocencia impresionante. terrible. Veamos otra más de esta serie. Esta foto hay que descifrarla para entender que se trata de una figura humana. Sí, estos son los cuerpos élites de la guerrilla, que están totalmente camuflados, y si se ve ahí en la fotografía, se alcanza a apreciar, él lleva una AK-47, Tirémoslas a full, generalmente tirémosla a full la foto para... Ahí está. ahí está. Generalmente, digamos, los cuerpos élites, porque anda camuflado, porque, digamos, es combate de montaña. Pero, por ejemplo, los cuerpos élites es muy normal que ellos anden, digamos, solamente en ropa interior, digamos, en calzoncillos, con un cuchillo en la boca. Y así es como ellos pelean. Pelean metiéndose, digamos, al interior de las trincheras del enemigo y haciendo, digamos, una labor que es mucho más táctica para ellos, ¿verdad? En donde cuenta más, digamos, la guerra psicológica, porque se meten en una trinchera en la noche cuando, digamos, por ejemplo, hay un descanso de alto al fuego y en una trinchera donde están durmiendo 10 o 5 soldados, ellos entran, solo matan a uno y en la noche, cuando en la mañana, cuando se despiertan el resto, dicen, de la próxima noche yo no la quiero pasar aquí, no quiero ser yo el que ni me dé ni cuenta y me mate, ¿verdad? Sí, esta guerra en el plano psicológico que ocurre muchísimo. Esta también me pareció fascinante, esta foto. Contanos un Sí, poco quiénes son. esta foto son unas, igual, digamos, estas son las que están en primer plano, son dos muchachas guerrilleras, como ves también, entre adolescentes, y los combates estaban muy cerca del pueblo donde ellas vivían antes de enlistarse en la guerrilla. Entonces ellas pidieron permiso para poder ir a visitar a sus familiares. Esas que están atrás son miembros de su familia. Si te das cuenta, hay una que anda armada y la otra no. Es muy normal que, digamos, cuando se ingresa a la guerrilla durante un periodo de tiempo muy largo, muchos guerrilleros solo entran a los combates totalmente desarmados, solamente para acostumbrarse al combate, ¿verdad? Lo último que le dan es el arma para que ya ellos se puedan defender o combatir, ¿verdad? Y Ah, también si te das cuenta particularmente, digamos, la chica que anda armada anda totalmente vestida de negro. Esto quiere decir que ella es una guerrillera de ciudad. Cuando tú estás en las ciudades no andan vestidos de camuflaje, el camuflaje es para la montaña. En ciudad casi siempre son todos los que andan vestidos de negro, que tienen un adiestramiento diferente, el combate es diferente porque es de esconderse, de entre las sombras, y por eso se utiliza el color negro, sobre todo en ese tipo de guerrilleros, ¿verdad? O de Ezequiel, cuerpos de la guerrilla. ya nos queda poquito tiempo, pero quería destacar además, vamos a ir a full la foto
y quería destacar cómo estos materiales gráficos, además de retratar el conflicto y los protagonistas de la guerra, nos muestra la manera en que vivían, la casa en la que vivían, en la que estaban los familiares de esta persona, la pobreza. La foto es elocuente en eso. Sí, es lo que tú mencionas, y además de eso también hay muchas otras lecturas. Por ejemplo, si tú te das cuenta, ella anda con un M16 y generalmente la guerrilla lo que tenía era un suministro, o lo que siempre se dijo, de armamento de AK-47, y de repente hubo digamos, mucho de las fuerzas de la guerrilla empezaron a utilizar el M16, y era porque a la guerrilla le salía más barato, en vez de traer armamento de otros países del exterior, comprarlos directamente a los países vecinos, y entonces todo lo que había quedado de la contrarrevolución, que eran los M16 y esa munición, era mucho más barato comprar eso que seguir comprando, digamos, AK-47 y municiones trayéndolas desde afuera. Y por supuesto, lo que dices tú, ¿verdad? Las bases de la guerrilla, en casi todos esos tipos de enfrentamientos, o las bases en cuanto a la guerrilla, es gente muy humilde, la mayoría campesinos, ¿verdad? Ezequiel, se nos fue el tiempo. Yo quería agradecerte, volver a felicitar a través tuyo a todos los fotógrafos que hacen esa combinación tan maravillosa de congelar la vida, de congelar espacios. Son como, la fotografía siempre la vi como cápsulas del tiempo, ¿verdad? Se nos fue la entrevista, pero agradecerte el tiempo que nos dedicaste y sobre todo tu trabajo. Ezequiel Becerra. Muchas gracias, Ernesto, por el espacio, porque es un espacio para la fotografía nacional. Yo también quiero robarme unos minutitos solamente para felicitar también a todos mis colegas, a todos los que toman fotografías y a todos los que son amantes de las fotografías, y que lo sigan haciendo y que lo sigamos disfrutando. Ezequiel Becerra, gracias. Gracias a ustedes también por estar ahí. Recuerden, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.